Le dije que su cariño me incomodaba, y desde entonces mi novio jamás volvió a tocarme y no sé qué hacer. Hola, soy Lilith, tengo 26 años y llevo 2 años con mi novio, Dave, que tiene 28. No sé muy bien cómo empezar esto, pero siento que necesito desahogarme porque la situación en la que estamos ahora me tiene confundida, triste y llena de culpa. Cuando conocí a Dave, me pareció un chico increíble. Era atento, divertido, muy detallista y, sobre todo, muy cariñoso. Desde el primer día se notaba que era alguien que disfrutaba del contacto físico. Siempre buscaba abrazarme, acariciarme el cabello, tomarme de la mano o simplemente tenerme cerca. Al principio me encantaba. Yo también soy una persona afectuosa, así que tener una pareja que mostrara tanto cariño me hacía sentir querida y segura. Además, Dave era de esos novios que siempre te miran como si fueras lo más bonito del mundo. Me daba besos de la nada, me abrazaba por detrás cuando cocinaba, me decía cosas dulces todo el tiempo. Me hacía sentir deseada. Incluso en los primeros meses, tenía esa costumbre de tocarme la pierna mientras hablábamos o de darme palmadas juguetonas en el trasero. Lo hacía con cariño, no de forma vulgar, y a mí me parecía algo tierno, una forma de demostrarme que le gustaba estar conmigo. Yo pensaba que esa etapa intensa, de tanto cariño físico, era típica del inicio de una relación, y que con el tiempo se iría calmando un poco, como suele pasar con casi todas las parejas. Pero con Dave no fue así. Pasaban los meses y él seguía igual, besos cada rato, abrazos cada 5 minutos, y una necesidad constante de contacto físico. Yo lo amaba y no me molestaba, al menos al principio. Al cumplir 1 año de relación decidimos mudarnos juntos. Para mí fue algo grande porque nunca había convivido con una pareja antes, pero todo fluyó bien. Al principio todo era perfecto, compartíamos la cama, las comidas, las series, las risas, y también, claro, el sexo. Dave tenía una energía increíble para eso. Durante los primeros meses viviendo juntos, teníamos relaciones casi todos los días, a veces incluso más de una vez. Y no lo digo como queja, en ese momento a mí también me gustaba. Me sentía deseada, amada, viva. Era la primera vez que un hombre me mantenía tan interesada tanto tiempo. Mis exnovios, con el paso de los meses, solían volverse más distantes en ese sentido. Después del medio año, ya no mostraban tanto interés, o decían que estaban cansados, o que era normal que bajara la frecuencia. Pero con Dave no. Él siempre quería. Recuerdo que una vez se lo conté a mis amigas y una de ellas, Sol, me dijo: «¡Qué suerte tienes, amiga! Mi novio ya solo me toca cuando se lo pido, y eso que llevamos 3 años juntos. Siempre dice que es normal, que la pasión baja con el tiempo, pero ya veo que hay chicos que siguen igual de enamorados». Y yo me sentí afortunada. Pensé que tener a alguien que me deseara tanto era señal de que me amaba profundamente. No veía ningún problema. De hecho, me gustaba presumir que, después de tanto tiempo, seguíamos con la misma intensidad del principio. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. No en él, sino en mí. Empecé a sentirme cansada, mentalmente agotada. En el trabajo comenzaron a exigirme más. Soy secretaria en una empresa pequeña, y con los recortes que hicieron hace unos meses, terminé asumiendo tareas que antes hacían 2 personas más. Llegaba a casa estresada, con dolor de cabeza, sin energía para nada. Solo quería descansar. Dave, como siempre, me recibía con abrazos, besos, caricias. Me preparaba la cena, me preguntaba cómo había ido mi día, intentaba aliviarme el estrés, pero a veces su cariño, aunque bien intencionado, me resultaba abrumador. No porque no lo quisiera, sino porque sentía que no tenía espacio para respirar. Era como si incluso el afecto se convirtiera en una carga. Las primeras veces intenté manejarlo con delicadeza. Si él se acercaba para tener intimidad, yo le decía que estaba cansada, que mejor otro día. Él siempre lo entendía, aunque notaba en su mirada cierta tristeza, como si sintiera que lo estaba rechazando. Aún así, su actitud no cambiaba. Seguía siendo el mismo chico atento y cariñoso de siempre. Me abrazaba más, me daba más besos, como si quisiera compensar la distancia que empezaba a notarse en mí. Yo lo amaba, pero empecé a sentirme agobiada. Me molestaba que siempre quisiera estar pegado a mí, que me abrazara cada rato, que me buscara tanto en la cama. Y no era porque ya no me atrajera, simplemente no tenía cabeza para eso. Mi cuerpo pedía descanso, y mi mente, silencio. Pero él no lo entendía del todo, o al menos no como yo necesitaba. Recuerdo un día en particular, hace unas semanas, que cambió todo. Habíamos pasado varios días sin tener relaciones.
Yo estaba enferma del estómago y además saturada de trabajo. Apenas dormía. Dave había sido comprensivo, no me presionó, no insistió, pero esa noche se acercó a mí en la cama. Me abrazó por detrás, empezó a besarme el cuello y a acariciarme. Yo estaba agotada. No tenía ganas de nada. Y aún así él lo hacía con tanta ternura que me sentí culpable por no corresponderle. Pero en ese momento, en lugar de sentir amor, sentí irritación. No sé por qué. Fue como si toda la presión del trabajo, el cansancio y la falta de espacio se mezclaran. Lo empujé y le grité. «Lárgate. Solo piensas en eso, eres un pervertido». Nunca olvidaré su cara. Se quedó quieto, como si no entendiera lo que acababa de pasar. Luego bajó la mirada y dijo, con voz baja. «Amor, lo siento, pensé que estabas mejor. Solo lo hago porque te amo, es mi forma de demostrarte cariño. Perdón». Y yo, todavía alterada, le respondí algo que ahora me duele recordar. «Pues me da asco tu forma de mostrar cariño. Me incomoda. Déjame en paz un rato». Él no dijo nada más. Se levantó de la cama, tomó una almohada y se fue a dormir al sofá. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, sintiéndome horrible. No podía creer lo que le había dicho. No fue solo el tono, fueron las palabras. Sabía que lo había herido. Al día siguiente intenté hablarle, pero él estaba distante. Me saludó con un beso rápido en la frente y se fue al trabajo antes que yo. Desde entonces, todo cambió. Han pasado 2 semanas desde aquella noche, y Dave no ha vuelto a tocarme. Nada. Ni una caricia, ni una mirada prolongada, ni un intento de acercamiento. Solo un beso de saludo cuando llega o cuando nos despedimos, y eso es todo. Ya no duerme en el sofá, volvió a la cama hace unos días, pero duerme de su lado, sin buscarme. Es como si pusiera una barrera invisible entre nosotros. El silencio es lo que más me mata. No hemos hablado realmente del tema. Yo he intentado comportarme como si nada hubiera pasado, preparando la cena, hablándole de mi día, haciendo pequeñas bromas. Él responde, pero sin la misma calidez de antes. Es educado, amable, pero ya no es el mismo Dave. Y ahora soy yo la que lo extraña. Extraño sus abrazos, sus besos, sus caricias. Extraño que me mire con ese brillo en los ojos, que me diga lo hermosa que soy sin motivo. Extraño sentirme deseada. Pero no sé cómo acercarme, ni qué decirle. Me da vergüenza pedirle que vuelva a tocarme después de haberle dicho que su cariño me incomodaba. Siento que cualquier intento de arreglarlo sonará falso, como si ahora lo buscara solo porque él se alejó. He pensado en disculparme, pero no sé cómo hacerlo sin que suene vacío. No quiero que piense que solo lo hago por necesidad física. La verdad es que me duele haberlo lastimado. Me duele ver cómo se apaga esa parte de él que tanto amaba. No sé si esto es normal, si es una consecuencia natural de lo que pasó o si ya no hay vuelta atrás. Me asusta la idea de que, por una noche de cansancio y malas palabras, haya roto algo que no se puede reparar. Me asusta la idea de que, por una noche de cansancio y malas palabras, haya roto algo que no se puede reparar. A veces me quedo mirando el sofá donde durmió esas 2 semanas y me dan ganas de llorar. Él sigue siendo amable, sigue ayudándome con todo, sigue cocinando, sigue preguntando si dormí bien o si ya comí. Pero hay una frialdad nueva, como si ahora estuviera haciendo todo eso por costumbre, no por amor. Y lo peor es que, de alguna forma, siento que lo merezco. Actualización. Hola, soy Lilith. Gracias a quienes me leyeron y me dejaron comentarios en mi publicación anterior. No esperaba tanta comprensión ni tantos mensajes de apoyo. Leí cada uno, y muchos me hicieron reflexionar sobre la forma en que me comuniqué con Dave y lo que probablemente sintió en ese momento. Quiero contarles cómo ha estado todo esta última semana. Después de esas 2 semanas en las que él no me tocó ni se acercó más allá de lo necesario, sentí que no podía seguir así. La distancia se estaba volviendo insoportable. Lo veía todos los días, comíamos juntos, hablábamos de cosas cotidianas, pero la conexión entre nosotros se había apagado. Era como si viviéramos juntos, pero ya no fuéramos pareja, solo 2 personas compartiendo un espacio. Durante varios días pensé en cómo romper ese hielo. No quería forzarlo, pero también sabía que si no decía nada, esa distancia se volvería permanente. Así que una noche, mientras cenábamos, reuní el valor y le hablé. Dave, le dije, sin mirarlo directamente. Quiero que sepas que puedes volver a tocarme si quieres.
No tienes que preocuparte por lo que dije aquella vez. Lo siento, de verdad. Estaba cansada, estresada, y dije cosas horribles. No las sentía. Él levantó la vista un momento y me observó con una expresión difícil de leer. No estaba molesto, pero tampoco parecía aliviado. Solo me miró unos segundos, luego asintió lentamente y respondió. Está bien, Lilith. Y eso fue todo. No dijo nada más. No hubo un abrazo, ni un yo también te extraño. Solo ese está bien tan breve, tan neutral, que me dejó un vacío en el pecho. Pensé que con el tiempo volvería a acercarse poco a poco, pero no ha pasado. Han pasado 7 días desde esa conversación y nada cambió. Sigue siendo amable, sigue haciendo las mismas cosas de siempre, me prepara el café por las mañanas, me pregunta si ya comí, me da un beso rápido antes de irse al trabajo, pero no hay ni una sola muestra de deseo. Es como si hubiera borrado de sí mismo toda esa parte afectuosa y física que antes lo caracterizaba. Y eso me está rompiendo. Antes, cualquier mínimo gesto mío lo hacía reaccionar. Si pasaba junto a él y rozaba su brazo, si lo abrazaba por detrás, si me sentaba en sus piernas o simplemente si lo miraba con una sonrisa coqueta, él enseguida se encendía. A veces hasta bromeábamos con eso. Yo le decía, eres como un botón de encendido. Y él reía y me respondía, es que no puedo evitarlo, eres mi debilidad. Y ahora nada. Puedo pasar junto a él, abrazarlo o rozarlo, y no hay ninguna reacción. Ni física ni emocional. Me mira, sonríe un poco, pero su mirada ya no tiene ese brillo, ese deseo, esa chispa que antes veía tan clara. Y eso me asusta. Anoche pasó algo que me dejó todavía más confundida. Él había vuelto a dormir en la cama conmigo, pero siempre de su lado, sin tocarme. Así que anoche, decidí intentar acercarme un poco más. No quería forzarlo, solo darle una señal de que estaba lista para arreglar las cosas, de que quería volver a estar cerca de él. Esperé a que se acostara. Estaba mirando el teléfono, como todas las noches. Me acerqué despacio, me acurruqué a su lado y puse mi mano sobre su pecho. Él me miró, sonrió un poco y me acarició el cabello, como solía hacer antes, pero su toque fue muy suave, casi distante. Entonces, sin pensarlo demasiado, llevé su mano hacia mis pechos. Lo hice con ternura, buscando que sintiera que lo necesitaba, que quería reconectar con él. Por un momento pensé que todo iba bien. Él sonrió un poco más, pero algo en su mirada me desconcertó. No era deseo, era más bien tristeza. Y luego me di cuenta de algo que me golpeó como una piedra. Nada. No hubo ninguna reacción física en él. Nada de lo que solía pasar antes. Antes, bastaba con una caricia o un beso para que su cuerpo respondiera al instante. Era algo que incluso me hacía reír, porque él mismo solía bromear con lo fácil que era provocarlo. Pero esta vez, no pasó nada. Su cuerpo estaba completamente quieto. Intenté disimular mi sorpresa y le dije, con una sonrisa nerviosa. ¿Qué pasó, amor? Él se quedó en silencio unos segundos, apartó la mirada y luego dijo en voz baja. Lo siento, estoy algo cansado. Es solo eso. Creo que deberíamos dormir. Me quedé inmóvil. No dije nada. Solo sentí y me di la vuelta, fingiendo que no me había afectado. Pero apenas apagué la luz, las lágrimas me empezaron a salir solas. No sé cómo describir lo que sentí. No era solo tristeza, era una mezcla de miedo, culpa y vergüenza. Sentí que había destruido algo que no se puede recuperar. Durante toda la noche me quedé pensando en sus palabras, en el tono con el que las dijo. No era irritado, ni molesto, ni distante. Sonaba dolido. Y eso me partió el alma. Hoy, mientras él estaba en el trabajo, me puse a recordar todo lo que le dije aquella noche. Eres un pervertido. Me da asco tu forma de mostrar cariño. Me incomoda. La repetí en mi cabeza y cada una dolía más que la anterior. No sé cómo pude decirle eso a la persona que tanto me ha querido. Sé que estaba cansada, que no lo dije desde el odio, pero eso no quita el daño. Porque esas palabras no se olvidan, y ahora temo que hayan dejado una herida tan profunda que ya no haya forma de curarla. He notado que incluso su forma de mirarme cambió. Antes, cuando cruzábamos la mirada, veía amor, deseo, ternura. Ahora veo cautela.
Es como si estuviera midiendo cada gesto, como si temiera que cualquier muestra de afecto pudiera volver a molestarme. Y eso me duele más que todo lo demás. Porque sé que lo hice sentirse así. He leído mucho sobre cómo los hombres también pueden sentirse rechazados profundamente por palabras como esas, sobre todo cuando su forma de amor es el contacto físico. Y creo que eso era exactamente lo que pasaba con Dave. El contacto físico era su lenguaje. Era su forma de decirme te amo. Y yo lo invalidé por completo. Le dije que su amor me daba asco. ¿Cómo se sana algo así? Desde esa noche no solo se ha alejado físicamente, también emocionalmente. Habla menos, evita conversaciones profundas. Cuando lo abrazo, me responde, pero no con la misma energía. Ya no me besa sin motivo, ni me toca por impulso. Incluso cuando veo una película conmigo, se sienta a una distancia prudente, como si aún tuviera miedo de incomodarme. Y yo, en silencio, lo extraño más que nunca. No sé cómo pedirle perdón de una forma que no suene vacía. No sé si hablarlo directamente o dejar que el tiempo haga su parte. Pero tengo miedo de que el tiempo, en lugar de curar, solo termine de borrar lo que teníamos. Me miro al espejo y empiezo a preguntarme cosas que me lastiman. ¿Será que ya no le parezco atractiva? ¿Será que rompí algo en él? ¿Será que su deseo se apagó para siempre? A veces pienso que, si él me hubiera gritado o discutido conmigo aquella noche, sería más fácil. Pero no lo hizo. Su silencio fue peor. Fue como ver cómo algo dentro de él se rompía en silencio, sin reproches, sin enojo. Solo un cierre suave, pero definitivo. Hoy, mientras doblaba la ropa, encontré una camiseta suya que solía usar para dormir. La olí y me puse a llorar. No por nostalgia física, sino porque recordé lo feliz que era cuando todo parecía tan simple. Cuando él me abrazaba sin miedo y yo lo recibía sin sentirme agobiada. Cuando no había distancias, ni silencios, ni culpas. Sé que muchos dirán que tengo que hablar con él de nuevo, que la comunicación es la clave, y tal vez tengan razón. Pero no quiero presionarlo. No quiero que sienta que lo busco solo porque me di cuenta de lo que perdí. Quiero que sienta que lo amo, de verdad, y que estoy dispuesta a enmendar lo que rompí. Por eso estoy aquí, escribiendo de nuevo. Porque no sé qué hacer. No sé cómo demostrarle que lo lamento sin hacerle más daño. No sé cómo decirle que lo extraño sin que suene egoísta. No sé cómo tocarlo sin que parezca que busco su perdón a través del cuerpo. Solo sé que lo amo, y que me duele verlo así. Me duele ver que su mirada ya no se enciende cuando me ve. Me duele recordar lo feliz que era cada vez que me abrazaba, y saber que fui yo quien le enseñó a contener ese cariño. Y me da miedo, mucho miedo, que este sea el principio del fin. Me duele ver que su mirada ya no se enciende cuando me ve. Me duele recordar lo feliz que era cada vez que me abrazaba, y saber que fui yo quien le enseñó a contener ese cariño. Y me da miedo, mucho miedo, que este sea el principio del fin. Por eso pido consejo. ¿Cómo puedo reparar algo así? ¿Cómo puedo hacer que vuelva a confiar en mí, que vuelva a sentirse libre de demostrarme amor como antes? ¿O ya no hay vuelta atrás? Actualización. Han pasado varias semanas desde mi última publicación. Me costó mucho decidir si escribir esta actualización, pero siento que necesito hacerlo para poder soltarlo todo. Las cosas con Dave no solo no mejoraron, terminaron de la peor forma posible. Después de contar aquí lo que había pasado, intenté seguir los consejos que me dieron, ser paciente, darle tiempo, mostrarle afecto sin presionarlo. Lo intenté de verdad. Pero el silencio, la distancia y la frialdad entre nosotros seguían creciendo día a día. Era como vivir con un fantasma. Yo lo veía ir y venir, cumplir con sus rutinas, hablarme con educación, pero sin alma. Ya no había besos, ni abrazos, ni risas. Solo gestos automáticos. Y esa ausencia de calor me estaba consumiendo. Un día, decidí contarle a mis amigas lo que estaba pasando. Nos reunimos en el departamento de Sol, la misma que meses atrás me había dicho que era afortunada por tener un novio tan apasionado. Cuando terminé de contarles todo, hubo un silencio incómodo. Yo esperaba algo de empatía, tal vez alguna idea para acercarme a él, pero sus reacciones fueron muy distintas. Sol fue la primera en hablar. Amiga, no quiero ser cruel, pero ¿no te parece raro que un hombre cambie así de la nada? Dijo mientras cruzaba los brazos. O sea, de tener relaciones casi todos los días a no querer tocarte en absoluto. Yo traté de defenderlo. No sé, creo que lo herí mucho. Todavía se siente dolido por lo que le dije. Pero otra de mis amigas, Clara, intervino con un tono más directo. Lilith,
No te engañes. Los hombres cuando se sienten rechazados, muchas veces buscan a otra. Tal vez se sintió herido y fue a desahogarse con alguien más. Me quedé callada. No quería pensar eso, pero sus palabras se me clavaron como agujas. Sola sintió y añadió. Y sí, amiga, lamento decirlo, pero lo más probable es que Dave ya haya probado a otra mujer. Tal vez después de que tú le dijiste eso esa noche, él se distanció y buscó consuelo en otra. Así son todos los hombres, cuando los rechazan, buscan validación en otro lado. No quise creerlo. Intenté defenderlo, pero las palabras de ellas comenzaron a repetirse una y otra vez en mi cabeza. ¿Y si era cierto? ¿Y si esa frialdad no era tristeza, sino culpa? ¿Y si el motivo por el que ya no me tocaba era porque ya había encontrado otra piel que tocar? Esa idea me destrozó. Esa noche, no pude dormir. Imaginé a Dave con otra mujer, besándola, tocándola, mirándola con esos mismos ojos con los que solía mirarme a mí. Pensé en él buscándola, en ella respondiéndole con esa pasión que ahora me negaba. Lloré tanto que me quedé sin voz. Y al día siguiente, cegada por la rabia, el dolor y la inseguridad, decidí enfrentarlo. No fue un momento planeado, fue puro impulso. Él acababa de llegar del trabajo. Estaba quitándose los zapatos cuando entré al salón, sin siquiera pensarlo, le solté. Dime la verdad, Dave, ¿quién es la otra? Él me miró confundido. ¿De qué hablas? No te hagas tonto, le grité, sintiendo como la voz se me quebraba. Me estás engañando, ¿verdad? Qué casualidad que justo después de esa pelea me dejaste de buscar. Seguro te fuiste con alguna zorrita de tu trabajo. Dime, ¿por qué ya no quisiste hacerme nada la otra noche? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Las palabras salían solas, entre gritos y lágrimas. No estaba razonando. Dave se quedó en silencio unos segundos, sin moverse, sin siquiera intentar defenderse. Me miraba con una mezcla de sorpresa y tristeza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Lilith, dijo finalmente, con voz baja, cálmate. No hay ninguna otra. Mentira. Le grité. No me tomes por tonta. Y no hay nadie más, repitió, manteniendo la calma. Solo, no sé. Me sentí un poco mal por lo que dijiste. No quiero que te sientas incómoda. Me dolió mucho que me llamaras pervertido. Todo este tiempo he tenido esa inseguridad, la de si te tocaba demasiado o si te hacía sentir mal. Pero siempre respondías con cariño y eso me tranquilizaba. Después de lo que dijiste, me sentí muy mal. Muy inseguro. Sus palabras me desarmaron. Yo seguía llorando, pero ya no de rabia, sino de culpa. Y por Dios, Dave, solo fue algo sin pensar. Eres un exagerado. Y le dije entre sollozos. Él se quedó mirándome. Su expresión cambió por completo. Su rostro, que hasta ese momento había mostrado solo tristeza, se endureció. ¿Entonces eso crees? ¿Qué exagero? Preguntó en tono serio. Me quedé en silencio, intentando retractarme. No quise decir eso, balbuceé. Pero ya era tarde. Dave suspiró, se pasó una mano por el rostro y dijo con una calma que me heló la sangre. ¿Sabes qué? Creo que esto no va a ningún lado. Lo vi caminar hacia el armario. Abrió la puerta y empezó a sacar su ropa. Yo corrí hacia él, desesperada. Dave, no, por favor. No te vayas. Podemos arreglarlo. Fue un malentendido. Solo estaba dolida, confundida. Él no me miró. Seguía guardando cosas en una maleta sin decir nada. No tiene caso seguir juntos, Lilith. Su voz sonaba agotada. No quiero seguir en algo donde me sienta constantemente juzgado por la forma en que amo. Me duele, de verdad me duele, pero no puedo seguir sintiéndome así. Intenté abrazarlo, pero se apartó suavemente. Por favor, no me toques, me dijo, y esas palabras fueron como un golpe. No gritó, no me insultó, no me reprochó nada. Solo recogió sus cosas, me dio una última mirada triste y se fue. La puerta se cerró, y con ella, todo lo que teníamos. Eso fue hace un mes. Desde entonces, no he sabido nada más de él. No me ha bloqueado, pero tampoco me ha escrito. No hay mensajes, ni llamadas, ni rastros suyos en mis redes. Es como si hubiera desaparecido. Y aunque al principio lo busqué, ahora entiendo que necesita espacio, o tal vez simplemente decidió seguir adelante.
El primer día sin él fue un infierno. El departamento se sentía vacío. No podía ver su lado de la cama sin que me doliera el pecho. Su taza, su cepillo, su chaqueta colgada detrás de la puerta, todo se convirtió en un recordatorio de lo que perdí por una reacción impulsiva. Pasé las primeras semanas culpándolo, pensando que era injusto que se fuera así, sin darme una oportunidad de arreglarlo. Pero luego empecé a entender. Yo misma lo alejé. Fui yo quien lo hirió, quien lo llamó pervertido, quien lo hizo sentir avergonzado de amar a su manera. Y lo peor es que cuando intentó explicarme su dolor, volví a invalidarlo. Le dije exagerado, justo cuando estaba siendo más honesto y vulnerable. No se fue por orgullo. Se fue porque ya no tenía fuerzas. He pensado mucho en cómo una sola frase puede cambiar el rumbo de una relación. A veces creemos que las palabras se las lleva el viento, pero no es así. Las palabras se quedan. Se clavan en la mente y en el corazón, y a veces no hay forma de borrarlas. Me he pasado noches enteras recordando su voz, sus gestos, su forma de mirarme. Y me doy cuenta de que todo lo que él hacía, los abrazos, los besos, la cercanía, eran su forma de decirme te amo. Yo lo interpreté como algo excesivo, como una carga, cuando en realidad era su lenguaje del amor. Ahora entiendo que lo que me molestaba no era él, sino mi propio cansancio, mi estrés, mi falta de equilibrio. Pero lo pagué con él. He aprendido una lección dolorosa. A veces no es la gran traición o la rutina la que destruye una relación, sino las pequeñas heridas, las palabras dichas en el peor momento. Y cuando hieres el corazón de alguien que solo quería amarte, hay daños que no se pueden reparar. No sé si algún día volveré a hablar con Dave. Tal vez no. Tal vez él encuentre a alguien que se sienta cómoda con su forma de amar, que no lo haga sentir avergonzado por su cariño. Y yo, solo espero poder perdonarme. Porque lo amo. Y porque perdí a alguien que, a su manera, solo intentaba demostrarme lo mismo.